Decíamos ayer que la Corte se aprestaba a definir la suerte de una serie de recursos presentados por la defensa de Amado Boudou, el ex vicepresidente de Cristina Kirchner. Y bueno, hoy tenemos la confirmación de que Clarín le da órdenes a la Corte Suprema, ¿no? Porque lo venían operando mediáticamente, hoy sale Clarín ya en tono asertivo a decir que esto iba a suceder y finalmente sucedió. Finalmente sucedió. La Corte no tuvo para con Amado Boudou, ni siquiera, después de haber avalado esa detención descalzo, humillante, ni siquiera la Corte tuvo, en este caso, el recato de no hacer circular previamente su fallo entre aquellos que, son enemigos de Amado Boudou. Supongo que esta Corte en algún momento responderá por esas cosas. Los integrantes de esta Corte que votaron por unanimidad desestimar los planteos de la defensa deberán dar explicaciones por el fallo de hoy y por su comportamiento en alianza con la pata mediática de Clarín y de La Nación, además de Infobae. Dicho eso, que en realidad no es una gran noticia, no es una buena noticia, es una noticia que nos inquieta, del mismo modo que nos revela y nos genera muchísima preocupación. Vamos a hacer una aclaración desde el punto de vista jurídico, en lo que nosotros interpretamos según lo que ha sido. La Corte desestimó el recurso de la defensa en base a un artículo que es el 280, que es un recurso que utiliza cada tanto la Corte para no resolver sobre la cuestión de fondo, sino directamente para ni meterse. Ahora, cuando la Corte no se mete en la cuestión de fondo, es decir, la condena injusta a Amado Boudou, deja firme lo que ya se resolvió. Es decir, una condena de 5 años y 10 meses, o 5 años y 8 meses, vinculado al caso Chicone, en base a un expediente construido con el arrepentido, entre comillas, Van der Brule, a quien el ministro de Justicia Garabano le pagó con un hotel boutique para que incriminaran al ex vicepresidente de Cristina Fernández. No se metió en esos berenjenales la Corte, vamos a decirlo, no resolvió sobre eso, sino desestimó los recursos, con lo cual eso hace que Amado tenga que volver a la cárcel hoy mismo. No. ¿Por qué? Porque hay un juez que le dio el arresto domiciliario. O sea, Amado está cumpliendo su condena. La está cumpliendo en su casa. ¿Por qué? Porque se murió su madre, se murió su padre mientras él estaba detenido, porque sus suegros viven en México, porque su compañera tuvo que salir a trabajar y porque hay 2 hijos allí que alguien tiene que proteger y cuidar. Bueno, esa fue la razón por la que se le dio el arresto domiciliario a Amado Boudou, como otros encartados o encausados en el mismo expediente. No hay o no habría, en principio, razones para modificar ese estatus. O sea, en ese caso, yo creo que no debiera el juez que le dio el arresto domiciliario revertir lo que decidió en función de lo que hizo la Corte, porque no están vinculadas ambas cosas per se. Ahora, sabemos la capacidad de presión que tiene el Grupo Clarín. Sabemos también que Amado Boudou es un blanco, es una presa de estos grupos hegemónicos y de los grupos concentrados de la economía argentina que se mueven detrás de ellos, o que son sus verdaderos dueños. Por lo tanto, no podemos descartar que generen una situación en la opinión pública que presionen sobre el magistrado y este juez termine definiendo lo que no tendría por qué definir, es decir, en contrario a lo que ya dijo una vez. Ayer el título de la editorial fue con Amado no. Entiendo que se viralizó bastante esa consigna, que ahora se llaman hashtag, ¿no? Antes se llamaban consignas. Hoy la verdad es que si tuviese que titular este editorial se llamaría Con Cristina, ¿no? ¿Por qué? Porque
yo creo que en este estado, en esta situación, donde Clarín le puede ordenar a la Corte Suprema qué resolver o qué no, y donde el kirchnerismo sigue siendo una identidad perseguida, creo que este estado, esta situación general, pone a Cristina en una situación muy delicada. Cristina es vicepresidenta del país, todos lo sabemos. Forma parte de la dupla, ¿sí? Que el binomio presidencial que ganó las últimas elecciones. Pero Cristina puede estar en el gobierno, pero no está en el poder. El poder sigue siendo el mismo, que logró, entre otras cosas, que Cristina fuera citada por Bonadío una vez para 9 indagatorias en un solo día. El estado general, el estado de situación de la justicia en la Argentina o del Poder Judicial en la Argentina, el estado del Estado de Derecho en la Argentina es de una extrema y frágil institucionalidad, donde toda esta situación que hoy vivimos en cabeza de Amado Boudou, en realidad tiene apuntada nada más y nada menos que a la vicepresidenta del país. Lideresa, a su vez, de el movimiento más importante en términos de organización y despliegue territorial a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que es la pata fundamental en la que se sostiene este gobierno de Alberto Fernández. Es decir, me voy a permitir decir que no habría hoy motivo para creer, porque no sería necesario que eso ocurriera, para que Amado volviera a estar en prisión. Lo cual todos sabemos que sería una cosa muy injusta en un país donde la propia Corte y muchos jueces abnegadamente pelean para que genocidas puedan cumplir arresto domiciliario. No creo que sea muy conveniente ni que nadie asesore a un juez para revertir esto y que Amado vuelva a prisión, sino que las razones por las que lo llevaron, ya lo expliqué esto, pero las razones que lo llevaron a tener este beneficio, entre comillas, los beneficios del arresto, porque sigue siendo el cumplimiento de la condena, no se ven modificados, no estarían modificados por el fallo de la Corte. Pero lo ulterior, es decir, aquello que no es exactamente lo que ocurre en este presente, pero que se adivina como posibilidad en el futuro inmediato, es que la vicepresidenta del país, y cualquiera, también el presidente, está a merced de una corporación mediática, de una corporación judicial, que pueden hacer con esas figuras que son o encarnan la voluntad popular, pueden hacer con ellos lo que quieran. Muchos se preguntan qué hacemos, qué no hacemos frente a estas situaciones, ¿no? Frente a este tipo de cosas. Bueno, hay que decir que el Estado de Derecho en Argentina está, si no quebrado, en una situación, insisto, de mucha fragilidad, y hay que decir que el estado de movilización ciudadana sería, en un punto, el reaseguro para que no se cometan más tropelías. Pero el problema de fondo que tenemos es que el lawfare, salvo en la pata que refiere a los servicios de inteligencia, es decir, en su faz mediática y en su faz judicial, sigue vigente en la Argentina. Y el problema que tenemos también es que hay funcionarios que funcionan a medias o que no funcionan, que no son capaces de pronunciar la palabra lawfare. Yo creo que todos aquellos funcionarios de este gobierno que no saben o no pueden o no les sale pronunciar la palabra lawfare, lo único que se están comprando es un problema futuro, donde ellos mismos pueden ser víctimas de este sistema o de este mecanismo. Yo no quiero apuntar con el dedo a nadie, porque me parece que cae maduro aquellos funcionarios que están cumpliendo con su tarea cabalmente, y también aquellos que quizá defeccionan. Pero sí, aprovecharía este micrófono para decirles que no crea que están exentos de ser víctimas o ser blancos de estas maquinarias
destinadas no a perseguir la corrupción como algunos supone, sino fundamentalmente a destruir las reputaciones que encarnan la verdadera expresión del mandato popular. Entiendo que la colonización de la subjetividad de muchos de esos funcionarios o de muchas de esas funcionarias es enorme. Clarín instaló que el kirchnerismo volvía al gobierno para perseguir y para vengarse de los que lo habían perseguido. Clarín instaló también que Cristina Fernández de Kirchner pasa las 25 horas del día, no las 24, las 25 horas del día tramando esa venganza y, por supuesto, persiguiendo a aquellos que la persiguieron para garantizarse su impunidad. Clarín instaló, entre otras cosas, que la reforma judicial tiene un único objetivo, y ese único objetivo sería destruir el poder judicial independiente, independiente pónganle todas las comillas del mundo, para que los hechos de corrupción durante el kirchnerismo, durante los gobiernos kirchneristas, no sean juzgados o no sean condenados. También Clarín instaló, entre otras cosas, que lo único que mueve a un kirchnerista o a una kirchnerista, en tanto funcionarios, diputados, senadores o lo que sea, es ese único propósito. El kirchnerismo no está para gobernar, no está para garantizar, por ejemplo, como garantizó Cristina Fernández de Kirchner, que ese 5% que se le dio a jubilados y jubiladas quede dentro del salario y no quede a cuenta, como decía el proyecto que mandó Alberto Fernández, y para que vuelva la adecuación, en el mecanismo de adecuación de haberes llamado vudú, la fórmula vudú, nada más y nada menos. O sea, no está para nada de eso el kirchnerismo. El kirchnerismo está solamente para asegurarse que en su afán por robarse la Argentina y robarse el mundo, nadie después pueda reprochárselo judicialmente. O, más aún, perseguir implacablemente hasta el fin de sus días a aquellos que les exijan o les reprochen por esos procederes ilegales. Clarín dijo todo eso, y acá hay un problemita, y es que muchos creen en Clarín. Ahora, que la tía Tota crea en Clarín, que la tía Tota crea que TN dice la verdad, o que la tía Tota crea, con todo respeto, la tía Tota o el tío Toto, no es una cuestión de género, crea que en Radio Mitre se dice algo que es cierto, no implica que funcionarios avesados que hoy integran el Frente de Todos y que integran el gobierno de Alberto Fernández crean lo mismo. Ninguno es un recién llegado a la política, ninguno está donde está precisamente por ser ingenuo. Ahora, si lo que pretenden es que el Poder Judicial y el Poder Mediático destruyan al kirchnerismo, yo creo que alguien debiera advertirles con algo de sensatez y con algo de racionalidad, que eso terminaría por socavar el único y verdadero sostén que tiene este gobierno. Porque a este gobierno no lo va a sostener Clarín, a este gobierno no lo va a sostener la Embajada de los Estados Unidos, a este gobierno no lo va a sostener el Fondo Monetario con un nuevo crédito, a este gobierno no lo va a sostener el ajuste. A este gobierno, si algo lo va a sostener, es precisamente aquello que ha sido lo más dinámico y lo que de algún modo u otro abraza el ideario de los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Yo entiendo que Alberto Fernández esto lo sabe mejor que nadie. O sea, cuando hablo de ingenuidad, cuando hablo de... Nunca, por favor, lean o involucren a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández es un tipo extremadamente inteligente. Nadie llega a presidente siendo ingenuo. Después podrá ejercer mal o bien la presidencia, es otra historia. Yo creo que Alberto Fernández esto lo tiene muy, muy claro. Y sigo creyendo que Alberto Fernández es el mejor presidente que puede tener Argentina en este preciso momento de la historia.
Pero siempre hay segundas, terceras, cuartas líneas que no son tan brillantes como el que las conduce. Esto vale para todos, ¿eh? Esto vale para todos. Y puede ser que alguna segunda, tercera y cuarta línea lea la realidad tal como Clarín le dice que la tiene que leer. Es decir, lea la realidad como el propio enemigo o adversario, para ser un poquito más sutiles o no tan trogloditas a esta altura del partido. No se puede leer el juego tal como lo propone el director técnico contrario. Porque si se lee el juego como dice el director técnico contrario, lo más probable es que ese juego sea un juego que beneficie los objetivos de ese director técnico adversario, que lo que quiere es derrotarte. Entonces, aunque más no sea, insisto, por una cuestión de supervivencia, y yo creo que el principal mandato de cualquier gobierno es sobrevivir, a las amenazas de los poderes fácticos, a los intentos de desestabilización, a la propia torpeza, porque se puede alegar propia torpeza. Lo que pasa es que una vez que haces eso, pero te derrotaron, no hay nada más horrible que el llano. El llano le puede pasar a cualquiera. El llano el día de mañana le puede pasar como le pasó a Cristina Kirchner en estos últimos 4 años de macrismo, o le puede pasar a Sergio Massa, que al menos hubo 2 que no estuvo en el llano total, o le puede pasar al mismo Alberto Fernández. Y no, yo no quiero, no le recomiendo, no quiero ni pretendo para nadie de los que hoy está en situación de gobierno ese llano. Para nadie. Se ha construido una fuerza plural, diversa, amplia, donde muchos que estaban peleados volvieron a amigarse, o por lo menos dejaron de pelearse. Todos entendieron que el objetivo era derrotar al neoliberalismo extremo o salvaje en Argentina, encarnado en Mauricio Macri. Aplaudo eso. Eso demuestra cierta inteligencia. Después, por supuesto, viene la gestión. La gestión es lo que sucede ahora. Y lo que sucede ahora es que me parece que hay algunos, segunda, tercera, cuarta línea, que pueden llegar a estar pensando que este es un problema de Amado Boudou, es un problema de Cristina Kirchner, es un problema de kirchnerismo. No, este es un problema del gobierno. Es un problema de la alianza gobernante, es un problema del frente de todos. Entonces ayer decíamos con Amado no, con Cristina no. Yo creo que si estos grupos fácticos, ¿sí?, se atreven nuevamente con Cristina, siendo ella la vicepresidenta y siendo cabeza del Senado, lo que están pronunciando es que no tienen límite y que van por todo. Ir por todo es también ir por Alberto Fernández y por todos aquellos que forman parte del gobierno. No es que alguien va a salvarse de esta situación donde la democracia está un tanto suspendida, porque si el Estado de Derecho está en discusión, esta no es una democracia plena. Si el Estado de Derecho está en discusión, esta es una democracia renga. Si la mayoría o una gran mayoría social considera que Amado Boudou está preso con arresto domiciliario, en realidad por lo que hizo bien y no por lo que le adjudican que hizo mal, estamos en presencia de una democracia cuya formalidad no reviste profundidad. Es decir, es una apariencia, pero detrás de esa apariencia, si hay poderes fácticos y si estos poderes fácticos se salen siempre con la suya, el mandato popular nos lo metemos en el bolsillo. Con Amado no. Con Cristina Fernández de Kirchner no. Porque al fin de cuentas, este Estado de Derecho quebrado, esta cancha inclinada a la que asistimos, tiene un solo objetivo, y es descabezar la resistencia al país conservador, que es el responsable de la desigualdad crónica y de la pobreza en Argentina. Entonces, el objetivo que tienen, el blanco, el enemigo perfecto de esas corporaciones es Cristina Kirchner, y todo lo que rodea a Cristina Kirchner. Si Amado Boudou hubiera sido el vicepresidente de Fernando de la Rúa o el vicepresidente de Menem, no atravesaría estos problemas. Pero le tocó a Amado Boudou no solamente ser la cabeza de una política pública, que es un despliegue al 95% de un sistema de seguridad social que es realmente envidiable cuando vos lo mirás desde cualquier otro lugar de Latinoamérica,
sino también de la estatización de las AFJP, sino también de un mecanismo de adecuación de haberes para lo históricamente convenido a jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, que les permitía recuperar salario real. Después de mucho tiempo, los que siempre perdían empezaron a ganar. No se lo van a perdonar nunca, porque es una cosa que va contra la lógica del sistema, que este es un sistema expoliador de las grandes mayorías para beneficiar a pequeños enriquecidos, grupos concentrados de la riqueza, monopolios y oligopolios, Clarín, Techín, todos esos mismos grupos que se servían de las AFJP. Esa es la razón por la que se persigue a Amado Boudou, y es la razón fundamental por la que también está en libertad condicional Cristina Fernández de Kirchner. Eso, una democracia con Cristina Fernández de Kirchner en libertad condicional, no es una democracia completa, no es una democracia plena. Una democracia donde la Corte Suprema de Justicia, es la misma que avaló el mecanismo del lawfare durante los últimos años, es una democracia con un Estado de Derecho quebrado, o que merece muchas objeciones. Porque si es un Estado de Derecho donde solamente van a aplaudir a aquellos que son los que tienen el poder o que forman parte de los poderes fácticos, ¿qué hacemos con las grandes mayorías? ¿Por qué no salen a hacer un plebiscito? Y en un plebiscito resolvemos y decidimos si hay que hacer esa reforma judicial o no hay que hacerla. Porque yo lo que noto es que hay como cierto temor o cierta prudencia en exceso, para decirlo sin que nadie se ofenda, a democratizar el Poder Judicial. Bueno, a mí me parece que es ahora o nunca. Y creo que la forma de destrabar la situación es a través de un plebiscito. Preguntémosle a la sociedad argentina si cree que esta es una justicia que le garantiza ecuanimidad, independencia, o si por el contrario estamos en presencia de un poder que lo único que hace es garantizarse la persecución a aquellos que alguna vez hicieron algo por la gente. Abramos esa discusión. Porque una cosa es pelear por un país más justo, pelear y perder por un país más justo, y otra cosa es someterse a aquellos que hacen de la Argentina un país cada vez más injusto. Esto